Hola, buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a tratar de un instrumento matemático que se utiliza mucho en microeconomía, que es el teorema del punto fijo de Brouwer. Y para empezar vamos a ilustrarlo con un gráfico. Suponeos que tenemos esta función que va desde el intervalo cerrado 1, 0 al intervalo cerrado 0, 1. Y la función es y elevado a e elevado a menos x. Lo que nos queremos preguntar es si existe un punto fijo. Y un punto fijo lo definimos como aquel valor de x tal que su imagen, mediante la función, da ese mismo valor. Entonces, si dibujamos aquí los ejes coordenados, lo que tenemos es que podemos dibujar la bisectriz correspondiente y dibujar la función y elevado a menos x. Veamos. Como veis, si se dibuja, hay un punto de cruce con la bisectriz. Y ese punto de cruce nos arroja un punto fijo, que es 0,567, 0,567 en este caso. Es decir, la función en el intervalo 0, 1, esta función y elevado a menos x, en el intervalo 1, 0, cerrado, bueno, el intervalo cerrado para x 0, 1 y cuyo recorrido es el intervalo cerrado también 0, 1, lo que tenemos es que existe un punto fijo. Un punto fijo de tal forma que f de x es igual a x, o x estrella es igual a f de x estrella, o en este caso 0,567 es igual a f de 0,567. Bien, pues lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es bajo qué condiciones esto ocurre, es decir, vamos a definir unas condiciones suficientes, unas condiciones que nos aseguren que existe un punto fijo en una función. Pondremos algunos ejemplos y para más tarde aplicarlo a la existencia, a la demostración de existencia de un equilibrio general competitivo. Lo vamos a hacer en intercambio puro. Es decir, el teorema del punto fijo, el que haya funciones que tengan puntos fijos y bajo qué condiciones, nos va a permitir hablar de un teorema de existencia. Nos va a permitir asegurar que existe un punto fijo y por tanto existencia de equilibrio general competitivo. Muy bien, pues vamos a pizarra y desarrollamos el teorema del punto fijo. Bien, ya estamos en pizarra y entonces vamos a definir lo que es el teorema del punto fijo. Entonces lo definimos de la siguiente forma. Si tenemos una función, si f es continua en el intervalo cerrado AB y cuyo recorrido es AB también, el mismo conjunto, entonces existe un x estrella tal que es un punto fijo de la función, tal que es un punto fijo de la función. Es decir, que f de x estrella es igual a x estrella. Entonces esta es la versión del teorema del punto fijo para funciones de una variable real cuyo dominio y cuyo recorrido es el mismo y es un conjunto cerrado, es un intervalo cerrado en AB. Por ejemplo, lo podemos hacer aún más sencillo si el intervalo cerrado AB es el 0,1, por ejemplo. Es el 0,1. Entonces, aquí lo que nos dice este teorema es que si f es continua y está definido en un dominio que es un intervalo cerrado 0,1 o AB en general, pero sobre ese mismo conjunto, entonces aseguramos que exista un punto fijo, es decir, que f de x estrella sea igual a x estrella. Esto es una condición suficiente, no es necesaria,
Podríamos tener funciones no continuas o que no estuvieran en intervalos cerrados y que tuvieran punto fijo. Lo que está claro es que si no existe punto fijo, entonces las condiciones no se cumplen. Bien, la demostración para este caso es realmente sencilla. Bueno, antes de la demostración vemos gráficamente cómo se comporta esta función. Si este es el intervalo 0, 1, estas son las x y esto es f de x. Este es el intervalo cerrado, esto está en 0, 1, 0, 1. Entonces, para calcular el punto fijo a nivel gráfico, pues lo primero que tenemos que hacer es dibujar la bisectriz y dibujamos nuestra función. Y nuestra función tiene que estar definida, en 0, 1, el intervalo cerrado 0, 1 tiene que ser el dominio de la función. Y no puede salirse del intervalo cerrado 0, 1. Va de 0, 1 en 0, 1. No puede salirse de su recorrido, de tal forma que una función, y tiene que ser continua, de tal forma que esta función, por ejemplo, esta función para cada uno de los puntos del intervalo, incluido el 0 y el 1, está definida y está definida dentro del recorrido, dentro de 0, 1. Entonces lo que tenemos aquí es necesariamente que si se cumplen las condiciones, esta función es continua, si se cumplen las condiciones existe un punto fijo. Aquí existe un punto fijo que es x estrella, f de x estrella, y f de x estrella es igual a x estrella. Ese es un punto fijo. Puede tener más de un punto fijo, una función, es decir, tiene al menos un punto fijo. Podría tener más de un punto fijo, fijaos. Podríamos tener esta función, que fijaos que es continua, podría hacer esto. Entonces, esta función es continua y tiene, en este caso, tiene dos puntos fijos. Bueno, tres puntos fijos. 1, 2 y 3. Y claro, son condiciones suficientes. Son condiciones suficientes. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, en 0, 1, tenemos nuestra bisectriz, podríamos tener una función de esta naturaleza. Bien, esta función tiene dos puntos fijos. ¿Vale? Esta función tiene dos puntos fijos y es continua y no está definida. Es continua y el rango, si esto es 0, 1, y el rango, el recorrido, se sale de 0, 1. Aquí hay valores que son superiores a 0, 1 y aquí también hay valores que son superiores a 0, 1. Es decir, esta es una función que no va de 0, 1 a 0, 1, por ejemplo, o de AB a AB, y sin embargo tiene dos puntos fijos. Con lo cual, lo que, insisto, el teorema del punto fijo de Brouwer lo que nos da son las condiciones suficientes. Si no se cumple la condición suficiente, no lo podemos asegurar. Como veis, en este caso no se cumplen las condiciones y sí se tiene punto fijo. ¿Vale? Pero en los casos en los que esto se produzca, no vamos a poder asegurar que existe punto fijo. Bien, la demostración es, en este caso, para funciones reales de una variable, es muy fácil y la demostración la podemos realizar de la siguiente forma. Construimos una función g de x, una función g que vaya de 0, 1 a partir de aquí, de la función que va de 0, 1 a 0, 1, construimos esta función que va de 0, 1 a menos 1, 1. Bien, definimos qué función es esta. Definimos esta función g de x como f de x menos x, que no es más que las diferencias, vamos a borrar esto de aquí, que no es más que las diferencias que hay desde la función hasta la bisectriz, hasta la recta igual a x. La función, sabemos que la función es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. Está comprendida en el intervalo 0. El recorrido de la función está entre 0 y 1. Muy bien, pues si restamos en la desigualdad x, tenemos f de x menos x menor o igual que
1 menos x. Lo que tenemos esto es g, esto ya es g de x, y lo que tenemos aquí es que esto es x puede valer como máximo 1. Luego esto va a ser mayor o igual que menos 1 y x puede como mínimo, lo menos que puede valer es 0. Luego esto es menor o igual que 1. Luego g de x, el recorrido de g de x, que está entre 0 y 1, cuyo dominio es 0 y 1, su recorrido es menos 1 y 1, que es lo que tenemos aquí, menos 1 y 1. Entonces lo que tenemos es, por tanto, que pasa de valores negativos a valores positivos. Por ejemplo, si tenemos en g de 0, esta función está comprendida, g de 0 está comprendido entre, sustituyendo x por 0, entre 1 y 0. Es decir, que g de 0 es mayor o igual que 0, es positiva o nula, ¿vale? Está comprendida entre 0 y 1. Y g de 1 es menor o igual, sustituyendo aquí, 1 menos 1, 0, y aquí tenemos 0 menos 1, menos 1. Esto es negativo. G de 1 es menor o igual que 0. Luego, si tenemos una función continua, g de x es continua, porque partimos de que f de x es continua y x es continua. Una diferencia de funciones continuas es continua, g de x es continuo igualmente. Entonces, aquí lo que tenemos es que, según el teorema de Bolzano, para una función continua, si está definida en un intervalo cerrado 0, 1, ¿vale? Entonces, si esto es g de x y esto es x, si en g de 0 es positiva y en g de 1 es negativa, necesariamente tiene que tener una raíz, al menos una. La función, si es continua, tiene que tener al menos una raíz. Podría hacer esto o podría hacer esto, o podría hacer esta función, podría ser esta otra. Y entonces aquí tendría 3 raíces. Bien, entonces al menos tiene una raíz. Entonces, por Bolzano, por el teorema de Bolzano, lo que tenemos es que existe al menos un x estrella, tal que g de x estrella es igual a 0. Y g de x estrella, ¿cómo lo hemos definido? Como f de x, lo hemos definido como f de x menos x. Y si lo evaluamos en x estrella, esto es igual a 0. Es decir, llegamos a la conclusión de que existe al menos un x estrella tal que es un punto fijo de la función. Luego vamos a ver unas representaciones gráficas de funciones con puntos fijos. Bien, este es el teorema, la versión más sencilla para funciones de una variable real de variable real. Bien, pero existe la generalización de este teorema, que es la siguiente. Podemos poner aquí el teorema del punto fijo de Brouwer, la versión general. Nos dice, es una generalización del de arriba. Entonces, lo que nos dice es que sea f, sea A incluido en RK, ¿vale? Un conjunto que esté incluido en RK, ya estamos en K dimensiones, que sea A, que es un conjunto compacto y convexo, y no vacío, claro, compacto y convexo. Compacto, ¿qué significaba? Lo recordamos aquí. Compacto lo que significa es que sea un compacto, es que sea cerrado y que esté acotado. Es decir, que su adherencia, el cerrado, su adherencia coincida con el propio conjunto y que esté acotado. Y convexo, eso es lo que significa, y convexo lo que significa es, recordamos, un conjunto convexo es aquel que para todo par de puntos que elijamos del conjunto, la recta que une a ese par de puntos pertenece al conjunto. Por ejemplo, un círculo es un conjunto compacto.
convexo. ¿Por qué? Porque para todo par de puntos que tomemos, la recta que une a ambos puntos pertenece al conjunto. Bien, un círculo es un convexo. Un triángulo es un convexo. Para todo par de puntos que tomemos, pertenece al conjunto. Estos dos puntos pertenecen al conjunto. En la frontera, pero pertenecen al conjunto. Bien, por ejemplo, este no sería un conjunto convexo. Este conjunto no sería un conjunto convexo, porque existen estos dos puntos tal que la recta que une a ambos puntos no pertenece al conjunto. Aquí hay un tramo que no pertenece al conjunto. Bien, entonces esos son conjuntos convexos. Entonces en R, en una dimensión, los intervalos cerrados AB son conjuntos cerrados. Es acotado estos intervalos AB para A y B reales, y es convexo, porque esto es este conjunto. Por ejemplo, entre 0 y 1, por ejemplo, si A es 0 y esto es 1, y es convexo, porque para todo par, estamos en R, en R1, en R, para todo par de puntos que elijamos, la recta que une a ambos puntos pertenece al conjunto. Luego, el intervalo cerrado es compacto y convexo, que es una particularización del teorema del punto fijo de Brouwer general. Y ahora lo que ponemos es que sea una función f que va de A en A. Luego va de un conjunto compacto y convexo sobre él mismo, pero de dimensión k. ¿Vale? Luego, esta función no es una función de una variable, es una función que tiene como dominio el conjunto A y como recorrido el conjunto A. Es decir, va de k en k. Es una función que va de k en k, es decir, es un campo vectorial. Es un campo vectorial. Y sea f, esta función, continua. Tiene que ser continua. Entonces existe un punto fijo, existe un x estrella que es un vector realmente, de k componentes, ¿vale? Es decir, esto sería x1 estrella, x2 estrella, puntos, xk estrella. Entonces existe un f de x estrella tal que es punto fijo, tal que es punto fijo. Es punto fijo, es decir, que f de x estrella es igual a x estrella. Es decir, esta función tiene k componentes, tiene salida k componentes y x estrella tiene k componentes. Entonces cada una de las componentes coinciden. Bien, entonces este es el teorema del punto fijo de Brouwer, la versión general. La versión general. Entonces aquí para verlo gráficamente es más difícil. Vamos a suponer, así gráficamente luego lo vamos a ver mejor, pero por ejemplo vamos a suponer que estamos en R2 y entonces tenemos en R2. Entonces tenemos este cuadrado, este conjunto, por ejemplo 0,1 por 0,1, esto es en R2, 0,1, 0,1. Entonces está en R2. Esto es x1 y esto es x2. Esto está definido. Este conjunto está en R2, que es un cuadrado que es compacto porque es cerrado y acotado, es decir, la frontera pertenece al conjunto, y es convexo porque para todo par de puntos, la recta que une a ese par de puntos pertenece al conjunto. Entonces, para cualquier punto de aquí, los puntos verdes, que sería el dominio, este es el conjunto A, este sería el dominio. Entonces, si le aplicamos una función, pues irá cada punto del dominio, esto será f de x1, x2, tendrá una correspondencia en el mismo conjunto, en A. Por ejemplo, este punto tendrá esta imagen. Este punto tendrá esta imagen.
Este punto tendrá esta imagen, este punto tendrá esta imagen, y así sucesivamente. ¿Vale? Si el recorrido está, si el dominio es A y el recorrido es A, es decir, las imágenes están en el mismo conjunto y F es continua, lo que nos dice es que existe al menos un punto fijo, es decir, es por ejemplo la imagen de este punto va a ser el mismo punto. Es decir, al menos hay un punto fijo. Entonces, f de x1 y x2, que es un vector, entonces tendremos, por ejemplo, esto es f, la componente 1 de x1, x2, la componente 2 de f de la función f, entonces esto va a ser igual a x1 y esto va a ser igual a x2. f de 1 de x1 estrella x2 estrella es igual a x1 estrella y f de x1 estrella, f de x2 estrella es x2 estrella. Es decir, estamos introduciendo el punto fijo existe, ¿por qué? Porque estamos introduciendo la función, que es un campo vectorial, estamos introduciendo pares del plano y mediante f lo que nos da son pares en el mismo plano, en este cuadrado. Es f de 1 de x1, f de 2 de x2. Entonces, si la función es continua y está definida sobre el mismo conjunto y ese conjunto es compacto y convexo, existirá al menos uno, x1, x2 estrella, tal que las imágenes sean exactamente las mismas. F de x1, x2 estrella sea igual a x1 estrella de x2 estrella. Bien, por ejemplo, esto no lo vamos a demostrar porque esto se demuestra mediante topología, no lo vamos a demostrar, pero lo que tenemos que tener es claro el concepto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner este ejemplo. Vamos a ver, tenemos este ejemplo. Nos pueden dar esta función f de xy o de x1, x2, como queráis, vamos a poner xy, da igual. F de xy igual a, es un campo vectorial, va de R2 en R2 y va a venir definida por x1, x más 1 dividido entre y más 2. La segunda componente va a ser y más 1 entre x más 2. Va a ser una función que la vamos a aplicar en el conjunto A, siendo el conjunto A el conjunto de los x que estén comprendidos entre 0 y 1 y el conjunto de los y's que estén comprendidos entre 0 y 1, en un cuadrado de lado 1. Menor o igual, lo que nos hace es que eso sea cerrado y es acotado y es convexo, como acabamos de decir. Bien, pues entonces vemos que esta función para todo 0, 1, esta función el recorrido es en 0, 1, no se sale de ese cuadrado. Es decir, todas las imágenes del cuadrado 0, 1 pertenecen al conjunto, lo podéis comprobar. Entonces, esta función también es continua, excepto claro, en y igual a menos 2 y x igual a menos 2. Pero eso no nos interesa, no pasa nada, porque estamos observándolo, estamos viendo esta función en este cuadrado. Para x comprendido entre 0 y 1 y para y lo mismo, esta función es continua. Bien, luego, según este teorema del punto fijo, está definida sobre un cuadrado, sobre el mismo cuadrado, entonces, y esta función es continua, tiene que existir un punto fijo. Bien, pues vemos que se tiene que cumplir, que f de x estrella tiene que ser, f de x estrella tiene que ser igual a x estrella. Es decir, nuestra terminología de este problema significa que f de xy, es decir, que f de 1 de x estrella y f de 2 de x estrella y estrella, esto tiene que ser igual a x estrella y estrella. Entonces lo aplicamos. Si operamos, si planteamos el ejercicio y operamos,
lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces aquí vamos a tener que x más 1 entre y más 2, que es esta imagen. La primera componente tiene que ser igual a x estrella, a x. Y la segunda componente, y más 1 entre x más 2, tiene que tener la segunda componente. Tiene que ser igual a la segunda componente. Entonces, aquí lo que tenemos es que x más 1 es igual a x por y más 2x. Y aquí lo que tenemos es que y más 1 es igual a x por y más 2y. Entonces lo que tenemos aquí es que si despejamos x por y es igual a x más 1 menos 2x, es decir, esto es menos x más 1. Y si aquí despejamos x por y, lo que tenemos es y más 1 menos 2y, es decir, menos y más 1. Luego, si x por y es esto y x por y es esto, los segundos miembros son iguales. Luego, menos x más 1 tiene que ser igual a menos y más 1. Bien, cancelando esto, lo que obtenemos es que x tiene que ser igual a y. En este caso sale que x tiene que ser igual a y. La primera componente es igual a la segunda componente. En general no tiene por qué ser así. ¿Vale? X igual a y. Entonces, sustituyendo en la primera, por ejemplo, donde veamos y ponemos x, entonces ponemos lo siguiente. X cuadrado, esto sería x al cuadrado, es igual a menos x más 1. Bien, aquí nos sale una ecuación de segundo grado, más x menos 1 igual a 0. Si lo resolvéis, esta ecuación da 1 más raíz de 5. Esto da x es igual a menos 1 más raíz de 5 entre 2. Sale una solución negativa, que esa no la tenemos en cuenta. 1 más raíz de 5 entre 2 y menos 1. Y claro, y como son iguales, pues menos 1 más raíz de 5 entre 2. Esto es 0,60 y tantos. Luego, este es nuestro punto fijo. X estrella y estrella de nuestra función, en este caso nuestro campo vectorial. Muy bien, pues con esto que acabamos de ver, podemos ahora ver gráficamente algunos ejemplos. Pasamos a verlos. Bien, aquí tenemos una representación gráfica distinta a la que acabamos de ver. Aquí, por ejemplo, para esta función 4 por x menos 0,5 al cuadrado está definida en el intervalo 0,1 para las x, en el intervalo cerrado 0,1. Entonces, las x van desde 0 hasta 1 y ponemos las y's igualmente de 0 hasta 1. Bien, esta función está definida en 0,1 y su recorrido es 0,1. Entonces, lo que hemos hecho aquí es con flechas a cada elemento, no a todos, porque son infinitos los puntos, pero a cada elemento con una rejilla relativamente pequeña, a cada elemento del conjunto inicial, le asociamos una flecha al conjunto final, de tal forma que para x igual a 0, si sustituimos aquí, esto es 0,5 al cuadrado, que es 0,25 multiplicado por 4, es igual a 1. Luego tenemos que f de x es igual a 1. Esto es 0, el intervalo 0, 1, aquí vale 0 y aquí vale 1. Entonces, para x igual a 0, tenemos que f de x es igual a 1. Y así para cada uno de los puntos. Entonces, aquí estamos representando nuestra función. Entonces, ¿dónde van a existir los puntos fijos o el punto fijo? Pues donde la flecha, la recta que une al elemento del conjunto inicial con el elemento del conjunto final, pues el punto fijo va a tener una flecha en vertical. ¿Qué quiere decir? Que para x, un x estrella, la función va a valer, f de x estrella va a valer el mismo valor de x, que es este el caso. Entonces aquí el punto fijo que obtenemos es 0,25 y tenemos otro punto fijo, que es el punto x igual a 1. Es decir, f de 0,25 es 0,25, como veis, y f de 1 es 1. Bien, aquí tenemos dos puntos fijos. Es una forma distinta, como digo, de representar gráficamente el punto fijo. Bien, y como el vídeo se está haciendo muy largo,
dejaré para el próximo vídeo más ejemplos y la representación gráfica igualmente para funciones que van de R2 en R2. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado el vídeo. Os agradecería mucho que dierais un like y si tenéis alguna duda, algún comentario, no dejéis de hacérmelo llegar a través del canal. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.